Bueno, pues todo parece indicar que el próximo 30 de agosto va a comenzar el ciclo escolar 2021-2022. O bueno, va a comenzar, queda por definir si va a ser presencial, semipresencial, híbrido, etcétera. El gobierno federal ha dicho que regresarán llueve, truene o relampaguee. Esto fue lo que advirtió el presidente López Obrador. ¿Qué alternativas frente a este escenario tiene el sector educativo para un regreso seguro a las aulas ante esta nueva ola de contagios de COVID-19? Para platicar sobre este tema, saludo a Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Muy buenas noches, Alma, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ana Francisca. A ver, ¿cuál es tu lectura de entrada pues de lo que puede suceder o no el próximo 30 de agosto? Bueno, el problema que tenemos es que por un lado el presidente señala que todo mundo va a volver a las aulas, llueve, truene o relampaguee, según lo dijo. Y por otro lado es cuáles son las condiciones que tenemos y la realidad en este momento en el país ante la ola de contagios producida por la variante Delta, ante las situaciones que hay en los distintos estados de la República. Entonces yo creo que lo primero que tendremos que hacer es dejar de generalizar y de pensar que todos van a regresar o nadie va a regresar a la escuela. Yo creo que es momento de empezar a pensar en alternativas que son muy necesarias en este momento, porque somos uno de los países que lleva más tiempo con las aulas cerradas y creo que lo que no se vale tampoco es decir vamos a seguir igual, es decir, no regresamos a las aulas, pero tampoco hay alternativas educativas para tratar de solventar las muchas y muy graves consecuencias que ha tenido el cierre de los planteles. Me parece que por ahí tendría que estar siendo el debate, tendríamos que ser mucho más creativos, tendríamos que ver un liderazgo de la SEP y de los estados para ir presentando otras alternativas que no sea o todo o nada, porque creo que encerrados en ese círculo no vamos a poder avanzar. A ver, tocas un punto importante, Alma, que es el papel de la SEP. Lo que hemos visto en los últimos meses de la secretaria Delfina Gómez es básicamente pues una administración de los dichos del presidente López Obrador, ¿no? O sea, no vemos a una SEP, primero que nada, poniendo frente a la opinión pública algunos de los números básicos y de los costos de esta pandemia. No sabemos oficialmente, por ejemplo, cuántos niños han dejado la escuela. No sabemos cuántas escuelas necesitan digamos, una intervención severa debido al desgaste de este año y medio. O sea, no tenemos algunos de los datos más básicos, digamos, para arrancar esto que tú bien pones sobre la mesa, ¿no? Sí, en efecto, estamos a ciegas en este momento, desafortunadamente, respecto a el problema de abandono, respecto, ni qué decir, al tema del rezago educativo. Y también vale la pena señalar que normalmente quienes más son afectados por este tipo de situaciones son quienes más problemas tienen, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables. Y ahí es donde tendríamos que ir pensando en algunas soluciones quizás focalizadas. Yo sí creo que sería muy irresponsable en este momento para cualquier persona decir que podemos volver a clases si no hacemos nada, ¿no? Si no hacemos nada, como bien dices, bueno, con el propio manejo de la pandemia, pero en términos de los planteles, pero también preparando a las profesoras y a los profesores lo que representa situación de la pandemia. Pero también faltan los datos de qué sucedió con el regreso a clases antes de las vacaciones de verano, porque tenemos algunos datos solamente, ¿no? Y los contagios que se presentaron, si bien hubo, ¿no? Y se reportaron estos, la verdad es que no fueron tantos tampoco. Y lo que nos dice la evidencia internacional es que los contagios se dan fuera de las escuelas. Así es. Claro que las escuelas pueden representar este sitio donde también se puedan generalizar, pero no sucede lo mismo en todas las edades de los estudiantes ni en todos los niveles. Y por eso tendremos que ir pensando en dónde sí se puede, quién lo requiere más y si hay los recursos, porque tocas un tema fundamental. No se están destinando recursos especiales para tratar de
subsanar los problemas de infraestructura que hay en las escuelas y para poder decir, ahora sí hay condiciones y sí podemos echar ¿no? adelante planes de regreso. Y creo que, bueno, ahí es donde estamos en este momento atorados. Y tocas un punto bien importante, Alma. Me ha tocado platicar con maestras y maestros en las últimas semanas y nos decían que pues temen que suceda como sucede en muchas ocasiones, no nada más en este sexenio, sino en otros sexenios anteriores, en donde son las propias familias, padres y madres de familia, los propios profesores o los propios directivos de las escuelas los que terminan poniendo dinero de su bolsillo para pues, poner en condiciones dignas algunos de los centros escolares. Y ahora mismo pues no hay dinero, ¿no? Las familias no tienen dinero para hacerlo y habrá quienes digan, pues si se necesita reponer el cableado eléctrico que se lo robaron durante la pandemia, pues no puedo yo participar y mejor saco a mis hijos. O sea, ahí hay un riesgo pues muy importante con respecto al futuro de millones de niños, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente muchas de las escuelas han sobrevivido siempre con la colaboración de las familias, de las comunidades. Eso se sabe desde siempre, aunque la educación es gratuita constitucionalmente. La verdad es que la dependencia de los recursos de los padres y las madres siempre ha sido muy importante. Y en ese sentido, si se requiere solo de la participación de ellos, pues como bien lo señalas, estamos en una situación de crisis. Sí. La verdad es que ameritaría un fondo urgente nacional para apoyo a la educación, para poder en efecto lograr condiciones mínimas en los lugares donde se pueda para el retorno a clases. No en zonas urbanas quizás, no con estudiantes más grandes donde la socialización a veces hace que se pierdan un poco las medidas de sana distancia y etcétera, pero insisto, lo que tampoco podemos permitir es seguir igual. Claro. Y dejar que el rezago educativo aumente, que las niñas y los niños y jóvenes en situación de abandono definitivamente dejen la escuela. Es decir, algo se tiene que hacer, pero le tienes que dar certeza también a los padres y a las madres de familia que van a estar bien, ¿no? Sus hijos y sus hijas. De verdad creo que estamos en una situación muy complicada y los anuncios que hace el presidente tampoco ayudan. El hecho de que se haya señalado que no se van a vacunar prioritariamente los niños y jóvenes de 12 a 18 años, pues no ayuda a la certidumbre de por dónde podemos ir avanzando para un regreso lo más seguro que se pueda. Por supuesto siempre habrá riesgos, pero no podemos dejar de lado el tema educativo, no podemos dejar de lado que vamos rumbo a una crisis muy severa en términos educativos, insisto, sobre todo en quienes no han podido conectarse, en quienes no han tenido cercanía con sus profesoras y profesores y quienes se han alejado y se están alejando cada vez más de las escuelas. Y el tema emocional, Alma, finalmente creo que es importantísimo también tocarlo, ¿no? O sea, lo que le ha pasado a los niños en esta pandemia, todos nosotros de alguna manera hemos llevado pues nuestra vida, ¿no? Con sus restricciones en algunos momentos duras también, pero lo que les ha pasado a los niños en un año, 5 meses es verdaderamente brutal, ¿no? Claro, desde luego aquí el tema también afecta a distintas edades, pero la parte socioemocional es muy grave también. Las niñas y los niños requieren de socialización, necesitan a sus pares para aprender, de hecho, es fundamental. Claro. Las jóvenes y los jóvenes de este país también están en una situación ya desesperada, hay temas de depresión, temas de angustia, temas de ansiedad, que además no están siendo tratados, ¿no? Ese es otro tema. Sí. No tenemos la infraestructura para tratar estos problemas, para que haya espacios donde se puedan ir resolviendo. Entonces creo que las afectaciones son muchas y creo que algo se tiene que hacer y creo que deberíamos de empezar a ver ese liderazgo por parte, si no de la Secretaría de Educación, quiero insistirlo, por lo menos algunos estados que empiecen a hacer cosas que puedan ir marcando el rumbo sobre cómo podemos ir eventualmente reduciendo estos riesgos en toda nuestra niñez y juventud.
Alma Maldonado, muchísimas gracias por esta reflexión. Gracias a ti, Ana Patricia. Linda noche. Aquí termina esta emisión de La Hora de Opinar. A nombre de Leo Zuckerman, les agradezco mucho su compañía y los esperamos mañana en punto de las 10 de la noche. Que pasen una excelente noche.